donde empiezas a dar los primeros toquecitos del balón es por ahí, ¿no? En Chamán. Sí, nazco en Chamán y a partir de ahí es cuando inicio mi carrera, ¿no? Empiezo a jugar por divertirme porque me gusta mucho y ya desde muy pequeñito ya estaba con el balón en los pies. Ya empiezo en el Atlético Chamán. Coincido con Robaina desde Benjamines. Ya estamos ahí los dos jugando torneos de fútbol sala. Y nada, después yo creo que fue en Alevines cuando el Atlético Chamán y el Huracán se hace, que también de ahí del Chamán se hacen, entre comillas, se unen. Y a partir de ahí ya empiezo a hacer mi carrera en el Huracán Atlético Chamán, junto con Tony Robaina, que estuvimos ahí, te digo, estuvimos hasta juveniles, que después ya se va para la Unión Deportiva Las Palmas. Mientras de eso estuvimos siendo infantiles, estuvimos yendo a la selección, era un año más chico, estuvimos yendo ahí, él ya siendo alevín de segundo, y a él y yo infantil primero, ya estábamos yendo a la selección infantil, porque ya de ahí ya marcaba diferencia. Y nada, después siguiente año otra vez infantil, vuelvo ya a la selección, vuelvo ahí otra vez a las juveniles, que antes no había cadetes, ya directamente pasaba a juvenil, lo único que hacía es un año más de juvenil. Y aparte estaba la Liga Sub-19. Entonces ya siendo juvenil, ya siguiendo yendo a las categorías de la selección canaria, pues con 16 años ya empiezo a ir a convocatorias de la selección española, a la Sub-16. Y nada, ya hago carrera ahí, ya va a ser un año que ya es el División de Honor. Hacemos muy buen año y jugamos la liguilla para subir, nos quedamos campeones. Nos jugamos la liga con el Tenerife, porque Las Palmas estaban en la Liga Sub-19, una liga que se hacía antes, que estaba en Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Bilbao, Valencia. Estos equipos eran una primera división, ¿vale? Pero de juveniles. Y estaba Las Palmas ahí ya. Nosotros estábamos en División de Honor y el que subía pues iba directamente a jugar esa categoría. Y nada, nos quedamos campeones, ya peleamos la liga con el Tenerife, jugamos una liguilla que tenemos como una eliminatoria con el Celta de Vigo, empatamos allá y ganamos aquí 1-0 y subimos ese año a la Liga Sub-19, que para nosotros, para un club como el Huracán, era un logro histórico, de que un club de barrio pues estuviera codeándose con equipos filiales de primera división, ¿no? Como el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, Valladolid, estos equipos, ¿no? Entonces, nada, disfrutamos mucho ese año, ¿vale? Y sobre todo porque, te digo, te vas a campos ya de primera división, teníamos muy buenos futbolistas, ¿vale? Por ejemplo, esa época, esa época del Huracán, ya Tony Robaina estaba ya había debutado con la Unión Deportiva Las Palmas, pues ya Tony estaba ahí 3 pasos por encima. Tony se va con 16 años a Las Palmas, ya empieza a jugar casi con el primer equipo, futbolista diferencial. Yo creo que ha sido uno de los mejores futbolistas que he tenido compañeros. Muy buenos futbolistas, pero yo creo que él está ahí al nivel de... Era habilidoso, ¿no? Era un futbolista diferencial, era habilidoso, técnicamente bueno, tenía gol, era muy, muy bueno. Tenía la suerte de jugar con muy buenos futbolistas y él es uno de ellos. Entonces, también tuvo la oportunidad de jugar con Orlando, Alexis Trujillo, y seguramente que se me quedarán Socorro, eran futbolistas que marcaban diferencia. Y nada, ese año jugamos la Liga Sub-19 y es verdad que a mitad de temporada, al ser nosotros un club de barrio, claro, el coste era bastante grande, el tener que viajar cada 15 días a la península, y Las Palmas llega a un acuerdo con el Huracán en el que se hace cargo de los pagos de la segunda vuelta, a cambio de que tanto yo como 2 jugadores más teníamos que firmar contrato con el Deportivo de Las Palmas para el año siguiente. Entonces, aceptamos porque lo que uno quería era jugar a la Unión Deportiva Las Palmas, y aparte ayudamos al Huracán a que siguiera jugando y viendo la experiencia de poder jugar esa Liga Sub-19.
Y nada, tanto Javi Ortega, Suso Fierro y yo fuimos los que dimos el paso de irnos firmamos. Ya al año siguiente éramos jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas. Que ese año, en la Liga Sub-19, jugamos el último partido contra el Real Madrid, en el que teníamos que ganar y para poder salvarnos. Estuvimos todo el año peleando. Y nada, era un partido en el que teníamos que ganar y que el Badajoz no ganara. Bueno, al final quedamos 3-3 y yo fallo un penalti en el descuento del partido, en el 90 y pico fallo un penalti. Y nada, pues, te digo, fue para mí un palo duro, ¿no? ¿Asumiste la responsabilidad o te tocó? ¿Cómo eres? Sí, éramos dos los que tirábamos penalti. Yo en aquella época tiraba penalti. Bueno. Me gustaba, ¿sabes? Me gustaba, tenía responsabilidad, y no me importaba tirarlo, ¿sabes? Sí, tenías confianza en ti mismo, ¿no? Sí. Y bueno, lo fallé. También es verdad que, entre comillas, el Badajoz ganó, entonces que nos hubiera metido el penalti no nos hubiéramos salvado. Bueno, el año siguiente ya me voy a Las Palmas, empiezo en Las Palmas y a mitad de la pretemporada, por medio de un representante que tenía, que antes había muy pocos representantes, no como ahora que hay infinidad de representantes y casi todo el mundo se apunta a representantes. Antes eran pocos. Sí. Y había menos jugadores también. Nada, pues me da la posibilidad de irme al Tenerife. Es verdad que el contrato que yo tenía en Las Palmas era un contrato, entre comillas, pobre. Ya no pobre en el tema económico, sino pobre en el tema deportivo, ¿sabes? En el tema deportivo no había nada que a mí me incentivara. Entonces cabe la posibilidad de irme al Tenerife, donde el proyecto era bastante bueno, el proyecto deportivo. Y bueno, entre una cosa y otra, yo que tenía 18 años, pues cojo las maletas y me voy. Y bueno, estaba con la posibilidad de entrenar fijo con el primer equipo, en la época de Ángel Capa, Fernando Redondo, toda esta gente, y jugando con el Tenerife B, que era el Salud Tenerife. Ahí entrenaba Valdano, estaba Valdano, estaba Valdano, Capa, fue la época esa. Y es verdad que me voy para allá y nada, empiezo a entrenar con el primer equipo y jugando con el B. Y es verdad que así estuve como unos 2 meses, pero es verdad que durante esa etapa hay cruces de declaración entre los dos presidentes, se había montado ahí una típico pique Las Palmas Tenerife y tal, entonces al final nada, me llama el presidente de Tenerife, Javier Pérez, que era en aquella época, que falleció. Sí, Javier. Me comenta que bueno, que no quería tener problemas con el Deportivo Las Palmas y que esto y lo otro y tal, que al final tenía que volver a Las Palmas, pues vuelvo otra vez a la Unión Deportiva Las Palmas con otro tipo de condiciones y ahí estoy 3 años. Vale. ¿A mitad de temporada era cuando? Sí, más o menos, mitad de temporada, un poquito tal. ¿Te rompía un poquillo? Sí, un poquito antes de mitad de temporada, yo creo que era octubre, noviembre, por ahí, no me acuerdo perfectamente, pero más o menos sobre octubre, noviembre, tengo que volver para acá, ya cambia todo, era diferente, está claro. Y ahí estoy 3 años en el que, te digo, hacemos muy buenas temporadas, jugamos liguilla el primer año, nos subimos, el primer año había jugadores... Tino Pollín, Cruz Pérez, Javier Sinte, había futbolistas que entrenaban con el primer equipo y jugaban con nosotros, Tino Luis Cabrera, o sea, tenemos muy buen equipo. Ese año quedamos primero, pero no subimos, jugamos la promoción y sube el Corralejo ese año, que es un equipo que había apostado también fuerte, y sube el Corralejo. Siguiente año creo que es cuando coincido con una camada, con Santi Lampón, Manuel Pablo, Valerón, Guillermo, David Martín, Falo, Pedro, son montones los que Oliver, se me quedan montones por ahí que éramos un equipo. Éramos un equipazo, éramos muy buen equipo y equipo joven. Ese año nos quedamos campeón de la Copa Federación. Vale, y nada, hacemos una Copa Federación y nos quedamos campeones, que la verdad que fue una experiencia inolvidable. Y nada, después el siguiente año ya me ofrecen ir que es cuando llega Pacuco y Juan Manuel,
ellos me ofrecen, se sientan conmigo, me ofrecen la posibilidad de entrenar con el primer equipo, volver a jugar a Las Palmas Atlético y ya yo creía que ya mi etapa en Las Palmas Atlético ya había acabado. Yo ya me veía con condiciones, creo que había hecho buenos años para dar el salto. ¿Ahí qué edad tenías más o menos? Ahí tenía yo 19 años, 19 más o menos, 19 añitos para 20. Y nada, durante ese año que jugamos Copa Federación y todo eso, pues cabe la posibilidad siempre me sale la posibilidad de irme al Toledo por medio representante, y que ahí el entrenador era Máximo Hernández, que era un entrenador, director deportivo mítico de la categoría, de segunda B, segunda A. Se pone en contacto conmigo, me pongo en contacto con el representante mío en esa época y nada, llegamos a un acuerdo. Pero bueno, al final, cuando cojo las maletas y voy a irme para allá, ya después de haber firmado y después de todo para empezar la pretemporada, pues hay un problema que me llaman, que todo se vino abajo porque el representante, aparte de querer que fuera yo, quería más, entre comillas, meter a dos futbolistas que él tenía, que él representaba. Entonces ahí el Toledo no estaba de acuerdo. Y entonces fue cuando yo llamo y tal, entonces todo se viene abajo. Entonces durante esa época el Galda sube a segunda vez. El Galda ese año con Germán Débora hace un muy buen año y sube a segunda vez. Y nada, entonces inmediatamente Germán se pone en contacto conmigo. Y yo había enfrentado a ellos el año anterior a la Copa Federación y todo eso, y era un futbolista que le gustaba. Y nada, me da la posibilidad de estar con él arriba. Yo ni me lo pienso y nada, voy para arriba. Y la verdad que pasó 3 años en segunda B con el Galda maravilloso. Y había un grupo humano buenísimo. Es verdad que al final éramos un equipo de un pueblo, ¿no? Sí, la afición allí es una pasada, ¿no? La afición, la verdad que bastante bien. Tenemos una afición bastante buena y los domingos aquello se llenaba. Una caldera, el campo. Aquello, el primer año era campo de tierra espectacular. Además, era uno de dimensiones, creo que era el campo más grande que había en Canarias. Sí, ¿verdad? Era grandote. Yo recuerdo jugar ahí una vez. Sí. Y nada, la verdad que pasé 3 años muy buenos. Había un grupo humano, te digo, espectacular. Y nada, como te digo, empezaron a llegar Tabatino Pollín, empezaron a llegar Ángel Luis, que Ángel Luis viene el segundo o tercer partido de líder, que también tenía de la mía, venía del Madrid C. Ángel Luis venía ahí como una moto, venía como un avión. La verdad que te digo, teníamos 4 o 5 jugadores bastante buenos, después tenemos gente del norte que también nos ayudaba bastante. Tenemos a Franchi Hernández, que para mí era uno de los mejores futbolistas también de los que compartió vestuario. Y como te digo, yo pasé 3 años allí muy buenos. Segundo año del Galda, en segunda vez, hicimos un buen equipo. Nos tocó el grupo del sur, el grupo de Cádiz, Almería, Málaga, Recreativo de Huelva, Córdoba. O sea, era un grupo muy duro. Es verdad que nosotros hicimos bastantes fichajes que venían de la Unión Deportiva Las Palmas y hacíamos muy buen equipo. Ahí estaba Marcelino, estaba Eduardo Ramos, estaban los gemelos Javi Francis, estaba Vicente Fuensalida, David Martín. Equipazo, Teníamos muy buen equipo. La verdad que teníamos muy buen equipo, y ese año que nos vamos a San Isidro porque ya teníamos que jugar en césped natural, nos obligaban a jugar en césped natural. Hacemos muy buen año, estuvimos todo el año arriba. Y el último partido teníamos que ganar para meternos en playoff, para subir a segunda A, que para un pueblo como Galda hubiera sido... Sí. Y el último partido teníamos que ganarlo jugábamos con el Recreativo de Huelva, y es verdad que ahí tuvimos mala suerte, pasaron un montón de cosas, y al final perdimos 0-1, nos quedamos fuera ese año. Pero te digo, hicimos un año espectacular, y te digo, siempre lo que más destaco es el grupo humano que había en todos los años que estuve en el Galda. Tanto en el Galda como en la universidad. La universidad también, te digo, yo creo las principales, yo creo que armas para conseguir lo que se consiguió en la universidad era el grupo humano que había. Hay una base ahí. Y nada, el tercer año en el Galda es cuando nos toca el grupo catalán, grupo también duro. Se va un montón de gente porque venían seguidos de Las Palmas y se fueron, pillamos gente peninsulares y tal. Ya era un grupo duro, el grupo catalán es un grupo bastante duro también. Y es verdad que empezamos bien
empezamos bastante bien, empezamos otra vez arriba. Y hay un partido que nos marcó bastante, que es hay un partido que creo que jugamos con el Badalona, que me da que fue el Badalona, en el que había un chico que se llamaba Correa, que es muy buen futbolista, además muy buen jugador, muy buen chico, que estaba sancionado, y esa semana nada, me comenta que él no puede jugar porque tiene 5 tarjetas. Perfecto y tal, así que me sacaron la quinta y tal. Pero bueno, llega el día de partido y él aparece allí con el bolso y dice, no, es que al final no llegó la sanción y esto y tal, no sé qué tal. Pues lo ponen en el banquillo y nada, cuando ya íbamos ganando 3-0 y el míster lo pone el tiempo de descuento y tal, y cuando el tiempo de descuento termina el partido, ellos reclaman el partido por agresión indebida y nos dan el partido por perdido 0-3 y nos quitan 3 puntos. Entonces ya pasamos de estar arriba a meternos abajo. Y ahí, verdad, que ya empezó a ir para atrás, casualidades no, empezamos a ir para atrás. Qué pena. Y ese año acabamos descendiendo. Ya el año siguiente, ya durante ese año, sí es verdad que durante esos años el Garda siempre tenía ofertas, desde el primer año que llegué. ¿De toda España? ¿O? Sí, tenía ofertas para... Lo que pasa es que yo me costaba marcharme, me costaba salir de aquí de la isla. Y hubo un momento que me costó marcharme. Como buen canario. Sí, yo creo que ahora ha cambiado todo, la mentalidad ha cambiado. Sí, ¿verdad? Y ahora los futbolistas no tienen miedo, tanto infantiles, cadetes, juveniles, que yo los admiro muchísimo. Entre ellos a mi hijo, que está jugando en el Langreo, que ha tenido la posibilidad de desde un primer momento tenerlo claro. ¿Y qué edad tiene? Él tiene 24 años. 24. Se fue con 21, hace 3 años se fue para el Laredo, de un día para otro. Tuvo medio año allí, en enero, de un día para otro se fue. Y ahí está haciendo carrera. Ahí está en el Langreo, está viendo experiencias, cosa que yo no tuve el valor de hacerlo, ¿me entiendes? Entonces, pues, ese tipo de cosas son las que admiro. Pues sí. Y nada, entonces sí es verdad que yo tenía ofertas, porque tenía ofertas todos los años de un montón de equipos. Y ese año la existencia de cuando salgo del Garda del Elche venía de muy atrás. Entonces, nada, se pone en contacto conmigo el presidente, el director deportivo, el entrenador, que era Tolo Plaza, que era el que realmente apostó por mí. O sea, estuvieron insistiendo, el Elche estuvo insistiendo en fichar. Sí, me fichó muchísimo, buscando por todos los medios, por medio de representantes, para llegarme a mí, para convencerme y eso. Ajá. Y nada, al final yo decido marcharme, firmé sobre el mes de mayo, que había terminado la temporada aquí con el Garda, vuelvo después en julio para allá, la pretemporada, y nada más llegar allá, ya yo empecé a notarme raro, ya me empecé a notar raro, y nada, entonces... ¿Qué pasaba? ¿Echaban de menos la isla? Sí, yo creo que echaba de menos un poquito todo, sinceramente, en ese momento. Mira que cuando tenía 15 años estuve fichado en el Atlético de Madrid. Una época que estuve en el Campeonato de España infantil, estuve fichado en el Atlético de Madrid. Y 16 años, que fue cuando voy a las convocatorias de la Española, ficho en el Atlético de Madrid y nada, yo estaba entrando con el Juvenil División de Honor para la pretemporada. Y yo iba con toda la ilusión del mundo a quedarme. Me quería quedar en el Atlético de Madrid y tal. Hice la pretemporada, estaba jugando para aquí para allá. Y cuando casi iba a empezar la temporada es cuando el Atlético de Madrid quita toda la base. Que es cuando quitó toda la base, que era cuando Raúl González estaba en el Atlético de Madrid. Ah, vale. Entonces, nada, me tuve que venir para acá y es cuando te digo que sigo jugando en el Huracán y esto, y subimos y jugamos División de Honor y subimos a la Liga Sub-19, pero tuve un periplo en el que yo en el Atlético de Madrid quería quedarme, pero también es verdad que no sé si es que era más joven y no pensaba en cosas. Claro. Pero cuando voy al Elche, te digo, ahí lo paso mal, voy a entrenar, pero mi cabeza no estaba ahí puesta, jugaba los partidos. Fíjate, después el rendimiento era bueno, porque al final, cuando estaba en el campo, al final yo rendía, ¿entiendes? Yo, la verdad que después en el campo rendía, era competitivo, y ya me sentaba ahí. El problema era cuando salía ahí del verde. Cuando salía del verde era cuando verdaderamente lo pasaba mal. Sí. Y nada, hay un momento que creo que nos íbamos de temporada a Sierra Nevada y yo le dije que yo a Sierra Nevada no iba. Entonces
nada, cojo y pido hablar con el entrenador. El entrenador no lo entiende porque había sido una apuesta mía, muy buen hombre. Claro, estuvo insistiendo. Sí, estuvo insistiendo conmigo varios años. Él fue ya falleció, era un entrenador mítico ahí de la zona de Andalucía, entrenó al Cádiz, al Málaga, al Almería y tal, cogió al Elche en varias ocasiones, a Jaén. Bueno, él estuvo varios años y era un entrenador que apostó muy fuerte por mí y fue una de las cosas que me dolió. Entonces cuando yo llego ahí, pues nada, al final casi empezando casi terminando la pretemporada, pues me ha decidido volver. Y es verdad que ese año había subido a la universidad segunda vez. Y nada, entonces se pone en contacto conmigo Álvaro Pérez. Vale. Y que ya me conocía y todo esto de Las Palmas y tal, y nada, insiste en que quiere que juegue con ellos y tal. La universidad ya yo lo seguía, pues tenía ahí bastantes amigos. Y nada, vuelvo, el Elche, entre comillas, yo había firmado 3 años con el Elche, pues los 3 primeros años míos en la universidad los cojo seguido. Estoy seguido por el Elche a la universidad. El Elche no quería darme la baja porque pensaba a lo mejor que yo tenía algo por ahí, que me quería marchar y tal. Entonces, mira, si tú quieres jugar en la isla, quieres jugar en la universidad, te vas a estar estos 3 años. Atadito aquí, pero... Atadito ahí, pero jugando ahí, que es lo que tú estás. Entonces, la verdad que se portaron bastante bien conmigo. Abrimos ahora esa etapa de la universidad que... Sí, y nada, te digo, vuelvo para acá y ahora vuelvo a la universidad, que pasé ahí 13 años maravilloso, la conseguimos un montón de cosas. ¿Puedes decir que es el equipo más importante de tu Sí. Sí, ¿no? Sí. Es que cuando nombramos universidad, a todos nos viene a la mente, a todos Ojeda. Sí, yo pasé... El capitán, no sé, vemos esa imagen siempre. Es que la universidad, es que ahí estoy, es un sentimiento para mí, te digo, es el club en el que conseguía todo, en que, entre comillas, yo hacía de todo. Y 12 años estuviste. 13 años. Uno en segunda división A, y ahora hablaré. Sí, y 12 en segunda B. La universidad se funda en el 94, un grupo de abogados, jueces, fiscales que van a entrenar allí los jueves a Barranco Seco. Montan allí un grupo de amigos y ven que está jugando toda la semana, ven que tienen nivel, porque algunos habían sido jugadores retirados de Las Palmas y tal, y montan un equipo y ven que, oye, vamos a competir y tal, se meten en segunda regional, pues nada, con el equipo que había suben a primera regional. Había futbolistas ahí que marcaban diferencia en primera regional. O sea, estaba Luis Saavedra, Javi Sinte, León, todo eso encabezado con Gómez Cáceres, que era el juez y el presidente del club. Y un montón de futbolistas que se me quedan ahí por ahí seguramente, ¿no? Primer año estuvo Rafa Torre, entrenador, y después ya sí empezó León a coger el equipo, que fue el que lo llevó a Segunda División B. Y por ahí van pasando futbolistas, te digo, Chema Mañaricúa, Julio Suárez, es que había un montón, eran todos jueces, fiscales, menos algunos, eran todos jueces, fiscales, que al final eran Paco Huerri, al final, te digo, era un grupo de amigos que se fue tal, y a medida que iban subiendo, pues iban fichando bien, y se plantan en Segunda División B. Pero qué gestión. Año por año. Qué gestión. Sí, fueron 5 ascensos en 6 años, ¿no? Exactamente, fueron 5 ascensos en 6 años, porque ya un año que yo llevo, que es el año de Segunda B, que jugamos liguilla y no subimos, y subimos al año siguiente. Es una locura. Que jugamos liguilla, hasta el último partido teníamos que ganarle al Burgos en Segunda B para poder subir, y al final no subimos y subimos al año siguiente. Y logramos, que yo creo que está todavía en el récord Guinness, de que nadie lo ha conseguido. Sí, nadie tiene. La verdad que, hombre, la gestión era muy buena porque la gente preparada, gente de fútbol. Se nota, es que. Te digo, fue un logro. Entonces, a partir de ahí ya empezamos. ¿Y tú tienes el récord también de más partidos en Segunda División B, ¿no? El jugador canario con más partidos en Segunda B? Sí. Por ahí tengo. Por ahí está la estadística. En la universidad, prácticamente, entre la universidad y el Galda, sí. Los 3 años que estuve en el Galda, sí. Y nada, como te digo, después yo jugué 9 liguillas de ascenso a Segunda A, subimos solo una vez. Qué locura.
y una liguilla que fue también, que no la jugamos, que fue el año que bajamos de segunda A a segunda B, que se hace filial de Las Palmas, se hace club colaborador de Las Palmas, la universidad se juntan con Las Palmas. Y ese año, pues nada, nos quedamos del primer equipo, nada más que Alexis Trujillo, Moisés Trujillo y yo, y mucha gente de Las Palmas Atlético, que eran muy buenos futbolistas. Estaba ahí Pedro Vega, Núñez, Javi Martés, Molina, Fran Sabina, Jota, seguramente que se me quedarán un montón de jugadores por ahí. Y es verdad que eran jugadores que no habían debutado en segunda vez, pero que eran buenos futbolistas, que venían de filiar. Y ese año nos quedamos, era el grupo catalán también, creo que nos tocó el grupo catalán, o de Alicante, que habían equipos muy fuertes. Y ese año pese a que fue un año medio duro porque tuvimos un montón de impagos, fue cuando Las Palmas estaban en concursal. Vale. Y es verdad que nos quedamos un montón de meses sin cobrar, pero bueno, la verdad que el equipo después, cuando competía y tal, era de otro nivel, te digo. Éramos un equipo pelotero, después teníamos los tres veteranos, tanto Alexis, Moy y yo. Y ese año nos habían dicho que sí, que podíamos jugar liguilla, el último partido lo ganamos, nos colocamos segundo y nada, el día siguiente en el sorteo nos dicen que no podemos jugar. Pues bueno, nada, lo juega el Getafe, que se había quedado quinto, el actual Getafe, se quedó quinto y ese año sube a segunda A, sube a primera, se queda campeón de la Copa del Rey, se queda campeón creo que de la Europa League, así tal, ¿no? Increíble. Nunca se sabe dónde hubiera estado el Getafe si no hubiera podido jugar la liguilla ese año. Exacto. Pero bueno, son experiencias y son tantos. Al año siguiente sí que ya volvemos a ser la universidad de siempre con Gómez Cáceres de presidente. Y es verdad que hacemos años buenísimos. Ese año arrasamos también el primer año que jugamos en el Juan Guedes. Ese año arrasamos, teníamos muy buen equipo. Jugamos liguilla, que nos tocó el Barça B, el Logroñés y el Cádiz. Y nada, yo creo que éramos el equipo más fuerte. Y nada, al final ese año tuvimos ahí, entre comillas, medio mala suerte en la liguilla y sube el Cádiz al final. Al año siguiente, si no me equivoco, creo que fue con Paco Castellano, que jugamos liguilla con el Castellón, de Álvaro Cervera, el actual entrenador del Tenerife. Sí. Y sube el Castellón ese año. Y no puse, después creo que tuvimos también fueron montones, después tuvimos con Tino Luis, tuvimos una con el Sevilla Atlético, te digo, tuvimos un montón de promociones, una con Tino Luis también, a la época de la Ponferradina. Y así hasta 9, dijiste, creo que. Sí. Bueno, fueron un montón de liguillas y solo pude subir una vez. Bueno. Pero bueno, me quedo con el hecho de que éramos el equipo, te puedo decir que éramos el equipo más respetado de segunda vez. O uno de los equipos más respetados de segunda vez. O sea, jugar contra la universidad era un equipo, éramos un equipo complicado, un equipo duro. Sí, era muy sólido, un equipo muy sólido. Muy sólido, que manejaba muchas facetas. Pero siempre me quedo con el año de ascenso. ¿Cómo recuerdas ese año, el ascenso a segunda división? Pues mira, el año de ascenso, nada, estábamos con David Amaral, excelente persona y un gran entrenador. Y fue un año en el que él llegó del Galda, del Tenerife, había entrenado al Tenerife y eso jugó al Tenerife y tal. No lo conocíamos. Y es un entrenador súper exigente, que se viste por los pies, que aprieta al futbolista, que el futbolista cada vez que sale al 200%. Imponía, ¿no? Imponía, sí. Y nada, hacemos un año, te digo, hacemos un año muy bueno, tenemos un equipo veterano, los más jóvenes creo que estaba yo, estaba por ahí Ismael, estaba Guillermo que era de la misma quinta. Tú siempre capitán prácticamente, ¿no? Sí, ese año... Que yo recuerdo por lo menos. Sí. Incluso yo llego el primer año a la universidad con veteranos que había allí, que estaba Javier Hernández, Francis Hernández, Fray Santana, Juan Román, habían Eduardo Ramos y el entrenador quería que fuera el capitán yo.
yo a veces me sentía medio mal, ¿me entiendes? Porque había gente que era más veterana que yo, que llevaba más tiempo que yo, y yo incluso hablaba con el entrenador y le decía, mira, yo creo que el capitán no debería ser yo y tal. Llegaste a comentarlo. Sí, siempre. Sí, pero tú tenías ese liderazgo, yo creo que natural. Creo que era un liderazgo natural. Mis 2 primeros años que yo llego a la universidad, el año que ascendimos y el anterior que jugamos liguilla, yo era joven, que tenía 23, 24 años, 23 años, entonces había gente ahí veterana, claro, gente que venía de Las Palmas, gente muy veterana, entonces, claro, es verdad que esa gente veterana muchas veces no eran titulares. Pero así todo, nada, como eran los entrenadores de antes, eran muy de se hace lo que yo diga y punto y tal. Y entonces yo muchas veces, oye, yo no tal, igual. Entonces yo me decía, no, capitán eres tú y tal, capitán. Entonces, bueno, al final yo siempre intentaba, ¿sabes? Que mantener un poquito al margen, pero es verdad que después, como teníamos muy buenos compañeros, la verdad que eran muy buenos compañeros, ellos lo entendían, ¿sabes? Y mira, José, esto no es parte tuya, esto es parte del entrenador. Entonces, a veces desde fuera, y yo creo que pasaba eso, que tenías jerarquía ahí, aparte en defensa central, como que salía la construcción del equipo ahí, tenías ese liderazgo natural que te dije antes. Sí. Yo creo que eso desde fuera se percibía. Y nada, entonces ese año, te digo, teníamos un buen equipo, un equipo veterano, era un equipo muy sólido defensivamente. Creo que ese año encajamos solo 14 goles en contra. Aquí en casa era un fortín, ¿no? Es verdad que hacíamos pocos goles. Ese año el máximo goleador soy yo con 9 goles. ¿Tú el máximo goleador? Sí, ese año teníamos jugado, a veces jugábamos sin delantero, éramos un poquito de, ¿sabes? De cabeza unos cuantos, ¿no? Sí, éramos un equipo muy sólido, éramos de 0-0, 1-0, 0-1, de mucha estrategia, balón parado y tal. Yo creo que los equipos que al final consiguen sus objetivos y tal son equipos que cajan pocos goles. Sí. Y es verdad que nosotros ese año nos fue todo bien, la verdad. A nosotros no era difícil que nos hicieran gol. Lo típico, empezamos muy bien, tuvimos una rayilla media tal y ya volvimos otra vez a coger la raya y al final jugamos la liguilla, que nos tocó ese año Zaragoza B, que estaba Lillo, Jerez, que tenía un equipazo. Bueno, pues al final ese año creo que fichamos a 1 o 2 delanteros, pues teníamos pocos delanteros durante el año para jugar a la liguilla. Y fichamos 1 o 2 delanteros para ayudarnos a la liguilla. Al final, pues mira, al final creo que nos ayudaron algo. Y al final conseguimos un logro histórico que era conseguir el ascenso a segunda A. Eso para mí ha sido el mayor logro que hemos... ¿La fiesta cómo fue de grande? Pues mira, la fiesta fue un poquito peculiar. ¿Por qué? Porque como eran grupos de 4, la liguilla, nosotros habíamos ganado, nos estaba cuadrando todo y cuando hay grupos de 4, si tú pierdes 2 primeros partidos ya no tienes opciones ninguna, pues yo creo que por eso han quitado el formato ese. Era horrible ese formato. Sí. Era horrible. Y aparte que tenía las mismas opciones el primero que el cuarto, o sea que tanto ese año que era de 4, pues nosotros ganamos un par de partidos, nos estaba cuadrando todos los resultados y ahí faltando 2 jornadas, juega, creo que era el Zaragoza B, Jerez. Zaragoza B, Jerez, mira que era, sí. Y nosotros jugamos al día siguiente con el Hércules. El domingo y el sábado estaba jugando Zaragoza B, Jerez, que claro, el Zaragoza B ya no se jugaba nada, tenía 0 puntos, era el de Lillo, Juan Malillo, y el Jerez jugándose el ascenso con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que allí no estábamos concentrados para jugar al día siguiente y no de la escuela y estábamos todos sentados viendo el partido del Hércules. Antes no es como ahora, que te ponían los cortes y tal, y ahora te ponían el partido entero y tenías que sentarte ahí en un salón y ver el partido entero. Y mientras que estábamos viendo ese partido, estaba jugándose el Zaragoza B Jerez, que entre comillas, Zaragoza B no se jugaba nadie, Jerez, entonces Jerez si ganaba, claro, pues tenía opciones de tanto. Entonces, nada,
Nosotros estábamos viendo el partido y detrás mía estaba Óscar Celada, que es el médico de la selección española y el médico de los jefes de los servicios médicos del Atlético de Madrid, Sí. que es amigo mío. Estaba detrás mía viendo el vídeo, pero estaba también con los cascos escuchando el Zaragoza y tal. Y nada, entonces estaban viendo el partido y es verdad que el partido 0-0 el descanso y tal, para aquí para allá y tal. Y bueno, esto el partido Jerez lo va a ganar, nosotros mañana tenemos que ganar también contra Alicante, va después la última jornada volver al Hércules, al día siguiente ganar al Hércules, para después nos tocaba Hércules en casa y Hércules fuera. Hércules en casa y Hércules fuera. Ajá. Y nada, al final... faltando sin por casualidad perdí el Zaragoza B, ya estamos ascendidos sin jugar al día siguiente. Exacto. Entonces, que era muy complicado, ¿verdad? Iba a 0-0 todo el partido y ahí estábamos todos y tal. David Amaral no quería que nadie estuviera ni con casco ni tal, pero bueno, había Óscar Celada de incógnito que estaba ahí y tal. Vale. Incluso hasta yo le dije, oye, si hay alguna novedad, hazme una seña y tal. Pues nada, entonces faltando 10 minutos, pum, mete el Zaragoza B. Entonces ya empezó y tal. Entonces yo me la estaba mirando muy diciendo, coño, ¿qué pasa? Que aquí pasa algo, ¿no? Aquí tal. Está así 1-0, pero no queríamos tampoco tal porque tal. Entonces ya cuando pasando de la hora, mete el segundo Zaragoza B. Entonces ahí fue cuando ya fue media fiesta, ya pasando la hora iba a tener partido, entonces fue cuando empezaron a entrar gente. Ahí se destapó todo. Ahí empezó a venir gente, y empezó a venir la televisión, la autonómica, la esto, la otra, para aquí, para allá y tal. Eso fue en el hotel escuela, ya después pues a partir de ahí fue todo, como te digo, y a la piscina, después ya empezaron a venir coches para arriba y al final la celebración nuestra fue en la Fuente Luminosa, que había miles y miles y miles de personas ahí en la Fuente Luminosa. Ahí estuvimos hasta las tantas de la noche para el día siguiente jugar contra el... Claro, tenéis que jugarlo, ¿no? Teníamos que jugar los dos partidos igual. Entonces al día siguiente jugamos con el... ¿Y cómo juegas ese partido ahí? Pues mira, la verdad que nos costó, como no prácticamente no dormimos. Pero mira, después éramos muy competitivos. Después quedamos 1-1 ese partido, pero éramos muy competitivos, fuimos prácticamente sin dormir. Claro. Y la verdad que, como te digo, aparte que después de por la mañana a las 9 había colas para llegar al campo de Tafira, toda la gente viendo para recibirnos allí, la verdad que fue... Ahí conquistaron el corazón, yo creo que, no de los Gran Canarios, yo creo que de todos los canarios. La universidad yo creo que conquistó... Sí, yo ahí éramos un equipo muy simpático para todos. Sí. Éramos un equipo que estábamos haciendo las cosas bien, éramos un equipo que habíamos crecido, que la gente nos valoraba. Era como la alternativa también. Sí, una alternativa a la Unión Deportiva Las Palmas, por supuesto. El problema que después, a medida que fueron pasando los años, es verdad que a Las Palmas no les fue bien y llegó a coincidir en la categoría con nosotros. Y, entre comillas, hubo algún cruce de declaraciones que no nos benefició en nada. Y ya la gente malinterpretó que nosotros éramos un club rival de la Unión Deportiva Las Palmas, que queríamos quitarle no sé qué, cuando yo siempre digo y lo decía, que la Unión Deportiva Las Palmas puesta en tercera división, que va a ser el equipo de todos. Claro. Va a ser el equipo de todos. Claro. En la universidad podía estar en segunda B, en segunda A y Las Palmas en tercera, que Las Palmas va a ser la Unión Deportiva Las Palmas. Y todos éramos de la Unión Deportiva Las Palmas, seguimos siendo la Unión Deportiva Las Palmas y moriríamos siendo de la Unión Deportiva Las Palmas. Que no tiene por qué ser de uno. Yo creo que hay un tal que teníamos que haber ido de la mano y te digo, y ayudarnos. Faltó eso, ¿tú crees, no? Faltó. Sí, yo creo que faltó también muchas ayudas en el tema de la otra parte, faltaron un montón no de la Deportiva Las Palmas. Yo creo que faltaron ayudas políticas. Hasta en el tema del estadio, ¿no? Tuvieron que jugar más. Hubo momentos que ya el tema estaba ahí un poquito turbio, ya el tema de que no nos dejaban al campo, teníamos que jugar en campo de césped. Jugábamos en el Estadio Insular, ellos jugaban en el Estadio Gran Canaria, pero hubo una época que nosotros estuvimos varios años entrando al Estadio Gran Canaria, pero jugábamos en el Estadio Insular, entonces al final era un poquito, ¿sabes? Empezaron ya cuando no debería haber sido así, ¿sabes? Yo creo que sobre todo para el futbolista canario, yo creo que tener dos equipos de la máxima categoría, claro, para los futbolistas canarios es una salida para todos, pantadores canarios, para todo, preparadores físicos, fisios, todo. Claro. Tenemos aquí, sobre todo para los futbolistas, es un escaparate para que pudieran
crecer, llegar a ser profesionales, que los vieran. Y fue una pena, la verdad, fue una pena porque a medida que pasaban los años, las cosas cada vez estaban más turbias y como te digo, al final yo creo que las cosas un poco raras. Aparte, después yo creo que los políticos y la gente que ayudaba, empresarios, ya empezaron un poquito a entre comillas, dejarnos de lado. Y nada, al final en el 2011 terminó desapareciendo. Y como te digo, una época imborrable. Ahora llegaremos ahí. Me interesa la parte de segunda división, que jugaste, el partido contra el Atlético de Madrid que le ganan aquí, con gol de Sesma y de Prieto, que era 2-1, ¿no? Sí. Partidazo. Sí. Atlético. Ese año, te digo, empezamos la primera vuelta, no empezamos bien, porque fue todo un cambio muy rápido, desde que subimos a segunda A fue todo muy rápido. Fíjate el cambio de césped, ¿no? Fíjate que nosotros jugamos ascendemos en el campus de Tafira prácticamente el 30 de junio, pero es que el 15 de julio teníamos que estar entrenando ya para segunda A. Y claro, no había, entre comillas, no había campo para entrenar. Nos hacen el campo de Maspaloma, que es un campo nuevo. Nos tenemos que ir a Maspaloma. Estaba el estadio insular, pero es verdad que ahí tampoco, entre comillas, nos dejamos jugar. Y jugamos 2 o 3 partidos hasta que terminan arreglando el campo de Maspaloma. Y nada, nos vamos para abajo y nada, una segunda división A donde estaba, le digo, Atlético Madrid, Tenerife de Rafa Benítez, Sevilla de Caparrós, el Betis de Serra Ferrer, el Levante, que tenía un equipazo, Sporting. Era una primera división B, como se suele decir, como decían por ahí. Sí. Era una segunda división A espectacular. ¿Qué nivel? Sí. La primera vuelta no estuvimos bien, sobre todo por tema de lesiones. Hubo gente que tuvo que retirarse por el tema de las lesiones. ¿Empezaron bien? Primer partido en el Molinón 0-0. Empezamos haciendo un muy buen partido en el Molinón, que empatamos 0-0 y creo que merecimos ganar. Y ya después sí, verdad que creo que viene el Getafe y ahí creo que empatamos 0-0. Vamos fuera, no me acuerdo contra quién fue, pues ya no me acuerdo, perdimos. Y es verdad que quedamos en una mala raya, que no teníamos muchas lesiones. Ahí se nos lesionó Eduardo Ramos, ya tuvo que retirarse. Esteban Torres, que vino del Racing, también se tuvo que retirar. Oti, Chicharrero, que estuvo con nosotros, también se tuvo que retirar. O sea, Padrón, José Luis Padrón también, que había ascendido con nosotros, había hecho un año espectacular, también se tuvo que retirar. Todo eso en el mes de agosto. Qué pena. Entonces, es verdad que estamos un poquito diezmados y nada, al final terminamos la primera vuelta, no terminamos bien, pero la segunda vuelta creo que vinieron fichajes, más lo que teníamos nosotros, más yo creo que físicamente lo pusimos mejor, hicimos muy buena segunda vuelta, yo creo que fuimos superiores a la mayoría de los equipos y al final acabamos descendiendo. Pero bueno, es verdad que fue una experiencia también inolvidable, que un club como la Universidad se plantara y jugara en segunda división A, pues la verdad que vamos. ¿Cómo recuerda defender a Kiko, por ejemplo, a Kiko Nerval? Pues mira, Kiko es un futbolista espectacular, yo creo que era bastante completo. Yo creo que era un futbolista bastante completo. Un futbolista que jugaba bien de espalda, que bien de cabeza, que jugaba con las 2 piernas, que remataba con la derecha, remataba con la izquierda. Técnicamente era muy bueno. ¿De los más difíciles que tuviste en ese año de segunda división? Es verdad que él llegaba ahí un poquito tal, ya llegaba con alguna lesión de tobillo, ya llegaba tal, no llegaba en su mejor época. Pero bueno, es verdad que te enfrentabas ahí a... ¿Recuerdas alguno que fuera puñetero que tú dices, pesado este tío otra vez? Pues mira, la verdad que al final te conectabas a lo mejorcito que había. ¿Sabes? A lo mejorcito que había, pero me acuerdo Batista, el del Sevilla, que después se ficha la Juve, delantero, moreno, alto. Sí. ¿Verdad? Que era futbolista también espectacular, no, te digo, fueron montones ese año. Y ese año creo sube el Tenerife, de Rafa Benítez, que es un año espectacular, y sube el Sevilla. Son los 2 equipos que suben. Bueno, el Sevilla sube aquí con nosotros, nos gana 2-3, y es cuando sube aquí directamente a primera división. Y el Tenerife, el Atlético Madrid ese año no subió, y el Betis tampoco. Pero, como te digo, un año bonito, que creo que se podían haber hecho las cosas mucho mejor. Yo creo que se tenían que haber hecho las cosas mucho mejor, tanto por parte de todos, y sobre todo también por parte de nosotros, de la universidad. Creo que hubieron cosas que tenían que haber mejorado
y tal. Es verdad que éramos entre comillas, un club, entre comillas, sin experiencia, un club sin experiencia en esa categoría. Uh-huh. Y es verdad que faltaron cosas. Yo creo que faltaron cosas que se podían haber hecho y que creo que se podía haber competido todavía mejor, y creo que podíamos haber hecho un año bastante bueno y habernos consolidado en segunda. A 6 puntos de salvación se quedaron. Sí, estaban 6 puntos. Yo creo que hubo una época que estábamos a 3, que teníamos que ganar. Creo que le ganamos 2-3 al Albacete. Es que fallaron partidos detalles muy sencillos, muy simples. Y hubo partidos aquí que éramos muy superiores a los equipos, muy superiores, con un montón de ocasiones y tal, y al final acabamos empatando y tal, y eran puntos que se nos escapaban, pero que te digo que el equipo creaba muchas ocasiones de gol, que era superior al rival. Yo recuerdo eso, que se escapaban puntos que decía, pero ¿cómo va a perder al final? Sí. Y nada, te digo, experiencia... 2 entrenadores, ¿no? Ese año. Ese año estuvo David Amaral, que la versión que no... Empieza él, y después está Carlos Sánchez Aguilar. Tal. Con Paco de Miguel, que Carlos Sánchez Aguilar venía del Atlético de Madrid B, había entrenado 3 partidos al primer equipo. Uh-huh. Y vino con el pavo físico Paco de Miguel, que es el que lleva haciendo carrera con Rafa Benítez a todos lados. Ha estado con Rafa Benítez en el Nápoles, en el Liverpool, bueno, todos los equipos que ha estado. Vale. Y se lo ha llevado para allá. Y es verdad que te digo, la segunda vuelta teníamos que habernos quedado en la categoría. ¿Cómo recuerdas ese día a día de ir a entrenar ahí abajo? ¿Entrenabas siempre en Maspalomas? Sí, entrenamos en Maspalomas y entrenamos en Las Burras. Casi siempre Maspalomas. ¿Iban juntos o iban cada uno solo? No, me interesa eso, fíjate. No, íbamos cada uno. Sí, no se hacía... No, la verdad que no. Mira, al final te acostumbras y al final era un paseo. Yeah. Es verdad que nosotros aquí estamos acostumbrados a que ir al sur es una paliza, y en la península es un paseo. O sea, luego preguntas por ahí, ¿no? Que estoy cerquita, 1 hora de entreno todos los días y tal, a 40 minutos. Yeah. A nosotros no... Realmente es media hora, ¿sabes? Es media hora, sí, no, la verdad que no, eso no se hace pesado. Ajá. Se nos hacía pesado el hecho de que al final era un campo que estaba bien, que lo hicieron nuevo para nosotros, pero que al final era un campo frío. Era un campo frío, ahí iba mucho turista. ¿Aficionados cuántos? Aficionados iba gente para abajo, iban 2.000, 3.000 personas. No está mal. Pero no está mal. Pero es verdad que a medida que el equipo no iba arrancando, cada vez eran menos. Claro. Es verdad que la gente se animaba. Por ejemplo, con Atlético de Madrid, el primer año lo más que te impresiona era que estaba el campo lleno y todo era Atlético de Madrid. Menos una peña mía que teníamos por ahí de 100 personas, el estadio era rojo y blanco. Parecía que lo afuera. Claro, entonces... El ir para abajo a la gente le cuesta, ¿sabes? Y mira que ahí éramos un club todavía bastante simpático para todos y eso, pero al final a la gente ir para abajo a ver la universidad cuando los partidos eran televisados, que se televisaban por la televisión canaria y tal, para que vaya, les costaba. Pero como te digo, yo creo que entre Las Palmas y Universidad creo que se puede haber hecho las cosas mejor. Sí, y ya no Las Palmas y Universidad, sino todo en general, todo. Yo creo que era por el bien del fútbol canario. Y la verdad, como te digo, contento porque hice carrera en la universidad, pero también me hubiera gustado hacerlo en la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Sí, bueno, tú eres consciente de que mucha gente lo pensamos, ¿no? Muchos somos los que lo pensamos, que tenías que haber estado en la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, hay mucha gente que me lo recuerda a día de hoy. Redes sociales es una pasada, ¿eh? Eso sí es verdad que yo cuando terminé los 3 años míos cedido por el Elche a la universidad, a partir de ahí yo llegué a firmar casi 2 precontratos con la Unión Deportiva Las Palmas, más otra vez que me vuelva a sentar con ellos para ir para allí, y al final entre una cosa y otra yo firmé el precontrato, y es verdad que la primera vez fue con Sergio Cresci, creo que fue el primer año que yo llegué, no, el segundo año, el año que ascendimos. Las Palmas se pone en contacto conmigo, no sé cuándo fue el año de que llega Cresci aquí, que yo me tenía que incorporar a la Unión Deportiva Las Palmas, pero bueno, es verdad que Sergio Cresci trae a los jugadores de ellos, a los jugadores que él conocía, lógico, él tenía ahí a Olía, a Jaime Quesada, me acuerdo yo, los jugadores que él trajo por allá. Y decide que es verdad que puedo tener cabida, que yo tenía cabida, pero que al final no iba a ser un jugador. Entonces yo prefiero quedarme en la universidad. Ese primer precontrato fue el primero que rompemos. Después hay otro que me llaman, que fue cuando
me llama Pepe La Rosa, que también estaba de director deportivo, el secretario técnico. Y al final, por una cosa o por otra, no llegamos. Yo creo que era también por mucha presión que hacía Gómez Cáceres, el presidente, de que no quería que yo me fuera para Las Palmas, pues al final él pensaba que todo giraba en torno a mí y que si yo me marchaba, pues a lo mejor podía pensar de que podía peligrar el tema de que la universidad volviera a ser ese equipo competitivo, ese equipo de estar entre los mejores todos los años. Y después hay otro que es cuando también llega Tonono, llega a la Unión Deportiva Las Palmas, que es cuando el año de filiales, el año que bajamos de segunda A, al año siguiente, que es cuando lo Gómez Cáceres, llega Tonono a la Unión Deportiva Las Palmas. Estoy hablando hace más de 23 años, bueno, 24, no sé, 23, 22, 24 años. Fue el 2002, me parece, 2003, más o menos por ahí. Entonces, ahí llega Tonono. Yo tengo contrato, al estar afiliado con la Universidad de Las Palmas, y tengo contrato con el Deportivo de Las Palmas. Claro. Y creo que me queda un año más. Entonces, nada, Tonono nomás llega, se sienta conmigo, que quiere que yo sea la piedra angular, que me conoce, que tal, que guau, porque él había estado venido de Andorra, él había llevado un montón de futbolistas para Andorra, que habían sido compañeros míos. Sí. Juan Carlos Iglesias, Javier Ortega, Pedro Cruz, Quique, Tony Borrego, futbolistas de aquí que él conocía, de la Copa Federación esta que habíamos ganado, se los había llevado a Andorra en segunda vez. Él me llama a mí para irme para allá, pero yo estaba en Emicarla en segunda vez. Yo para jugar en la misma categoría, prefería quedarme aquí, aparte que yo era un poquito reacio a irme fuera. Entonces, entonces cuando él viene para acá, lo primero que hace es sentarse conmigo e intentarme convencer para que me quede ese año en Las Palmas. Y ya yo desde mitad de temporada, yo estaba ya planificando la temporada con Gómez Cáceres, porque sabíamos que iba a volver otra vez a coger el equipo. Vale. Entonces yo le dije, mira, no, te estoy súper agradecido, pero que yo quiero seguir en el proyecto de esta universidad, que es el que siempre ha estado, y quiero hacer cosas buenas, quiero tal, aparte tengo la amistad que tengo con Gómez Cáceres y me gustaría seguir con él y tal. Hombre, él hubiera preferido que yo hubiera estado ahí. Y ese año, verdad que es hacen un año bueno con Josu Uribe ellos, que es el año que nosotros hacemos también muy buen año, el año de que sube el Cádiz, que digo que jugamos en el Barça B y todo eso. Vale. Hacemos muy buen año y es verdad que ese año hace un muy buen año, pero creo que el tema económico fue cuando estaba la ley concursal, que se pegaron un montón de meses los futbolistas sin cobrar y para aquí y para allá. Fue un año duro para los futbolistas, pero hacen un año bueno, porque con Josu Uribe creo que hace una temporada espectacular. La gente, yo creo que gran parte de que hiciera ese año gracias a Josu Uribe, por lo que me contaban los compañeros que yo tenía. Claro. Y nada, al final, como te digo, fueron 3 años o 4 que me llamó la Unión Deportiva Las Palmas, y por una cosa o por otra no tuve la posibilidad de esto, que me hubiera gustado, y estoy seguro de que hubiera triunfado la Unión Deportiva Las Palmas. Te digo, además lo leo, creo que hace poco, cuando estaba promocionando una entrevista contigo, alguien puso que hasta incluso hoy en día necesitamos un Ojeda en la defensa de la Unión Deportiva Las Palmas. Yo también lo creo, ¿eh? Bueno, la Unión Deportiva Las Palmas ahora mismo está, yo creo que, primero todo, creo que está bien dirigida. Creo que han traído a un muy buen entrenador. Creo que han acertado con la contratación de Luis García. Creo que defensivamente andan bastante bien. Yo creo que es un equipo que sabe lo que juega, que maneja varios registros y tiene muy buenos centrales. Ahora está jugando Mica Mármol y Sergio García, y de los que tenemos a Juan Gerson y a Ale Suárez, que son dos futbolistas del mismo nivel que los dos que están jugando, futbolistas que, vamos, que eso yo creo que Las Palmas ahora mismo tiene los 4 mejores centrales de la categoría, o de los mejores jugadores de la categoría. A veces duele cuando, por ejemplo, veo que, entre comillas, hay cierta crítica, por ejemplo, a Ale Suárez, cuando tal, que si no sé qué, a mí son cosas que me duelen muchísimo. Y casi siempre es a los de aquí. Exactamente. Yo creo que Ale Suárez, estamos hablando de que yo creo que ha sido el futbolista más regular de la Unión Deportiva de Las Palmas estos últimos años. En primera. Más regular
con diferencia. El primero lo hizo muy bien, ¿eh? ¿Sabes? Yo creo que es un futbolista, ha sido el futbolista más regular en el Deportivo de Las Palmas, un futbolista que lo da todo, que cada vez que sale cumple, que no hay ni un partido que esté vamos, yo creo que, por eso te digo que al final, y igual que con Juanma ha hecho unos años buenísimos en el Deportivo de Las Palmas. Pero aquí tendemos a machacar siempre al local, un poquito al yo pienso lo mismo, yo pienso que yo no sé si es porque la gente se cansa de ver a los futbolistas todas las semanas y no sé. La verdad que no sé, pero a mí son cosas que me duelen, sobre todo porque son futbolistas de los nuestros, canarios, ¿me entiendes? Claro, después veo por ahí que a lo mejor cualquier futbolista que nos aguante 3 años aquí se marcha y oye, mucha suerte, esta es tu casa, gracias por todo y tal. Sí, al de aquí. Los nuestros, ¿me entiendes? Pero creo que el Deportivo de Las Palmas está... Creo que yo confío mucho en el Deportivo de Las Palmas, sobre todo ahora está pasando una mala raya. Creo que esto es lógico, el que haya jugado en esa categoría o el que maneje fútbol y sepa cómo la segunda división A. Hay picos y picos, rayas y rayas, y ahora está pasando una raya en la que le está costando, pero que, sobre todo a la hora de hacer goles, pero que es un equipo que incluso con los fichajes que ha hecho, es un equipo que se adapte un poquito, le va a dar mucho, que es un equipo bastante compensado, que sabe lo que juega, y es verdad que, hombre, a lo mejor arriba le estaba faltando algo, ahora hasta colocó el DGC, que anda en buen momento, pues nos está veniendo bastante bien. Y sabiendo que si los delanteros en esos momentos no están metiendo goles, la gente de segunda línea tienen que hacer goles, los interiores y los extremos tienen que hacer goles para poder subir, porque yo creo que la Deportiva de Las Palmas no va a tener un delantero de 20 goles o de 25 goles. Entonces la gente que viene de segunda línea tiene que subir un poquito la capacidad goleadora y tal, pero yo creo que la Deportiva de Las Palmas al final va hasta arriba y va a ascender. Yo lo tengo claro. Por la plantilla que tienen, por los fichajes que han hecho y porque veo un equipo desde el primer día súper bien trabajado, que sabe lo que juega. Encima el míster ha sabido manejar el grupo, que eso es clave ahora mismo en el fútbol. Ha sabido manejar el grupo y no es nada fácil. Y aparte creo que todo eso porque también ha sido futbolista. Y bueno, haber sido futbolista ayuda mucho. Claro. Sabe lo que piensa el jugador en cada momento y sabe cómo actuar y todo eso. Entonces yo la verdad que estoy contento, pese a que ahora no estamos pasando por ese buen momento. Y después lo que tú dices, que la categoría es tan igualada que los de arriba también van a tener su momento crítico. Y lo están pasando, ves que pierde el Almería, ves que pierde el Cádiz, ves que pierde el Depor, después gana, después tal, al final va a estar todo muy igualado. Es así. Y hay que tener paciencia, hay que estar ahora más que nunca con el equipo, ¿vale? En estos momentos, y sabiendo que el equipo cada vez que sale compite, y sabe lo que juega, y después podrá ganar, perder, empatar, pero yo te digo, yo veo a la Deportiva de Las Palmas con muchas posibilidades de subir este año. Voy a volver, antes de dejarlo, porque una cosa que no quiero que se me olvide, que quería hablar, de la universidad. El año que desciende, después termina desapareciendo por una deuda, ¿no? Que los jugadores tuvieron impago, una deuda de 2 millones, creo que puede ser. Yo creo que era menos, pero bueno, era menos. ¿Y esa época cómo la recuerdas? Porque fue una época dura. Verdad que ya los 2 últimos años las cosas yo creo que no se estaban haciendo bien. La gestión estaba fallando ahí, ¿no? Sí, yo creo que la gestión no estaba siendo buena. Vale. Y yo lo estaba notando, porque soy la persona que más conocía el club y la persona que más estaba ahí todos los días, y no se estaba haciendo las cosas bien. Entonces al final todas esas cosas se pagan. Yo creo que se podía haber hecho mucho mejor, y es verdad que el hecho también de que tú jugaras liguilla todos los años y no subieras, no es fácil mantener un equipo en segunda vez, y más con los futbolistas que tenemos nosotros, el presupuesto que se maneja. Entonces, claro, al final las ayudas cada vez eran menos, entre comillas, el hecho de lo que pasó con el Deportivo de Las Palmas, al final, empresas, tema político, tema de ayudas, cada vez iban un poquito apartándose. La aspiración era subir, volvías otra vez a hacer un gasto para poder ascender, porque sabiendo que si ascendía ya cambiaba todo. Y al final vas acumulando, no subes, y vas acumulando deuda,
Cogió la época también, época de crisis, época de que ya los empresarios pues ya no ponían el dinero que ponían antes, y al final acaba pues desapareciendo. Pues fue un momento muy jodido. Complicado, ¿verdad? Muy complicado. ¿Lo recuerdas con nostalgia la universidad, no? Sí, con mucha nostalgia. Me hubiera gustado que hubiera terminado mejor. Pero bueno, al final... Hoy en día sigue como equipo de veteranos, ¿puede ser? ¿O hay por ahí algo? No aparece. He leído... No aparece nada, no está por ningún lado. Vale. Bueno, ahora cambiamos de tercio. La serie es La vida después del deporte de élite. Estamos aquí en la Federación de Fútbol de Las Palmas, de la que eres director deportivo actualmente. Y además eres el captador, digamos, del talento de la selección española, de sub-14 a sub-21, ¿no? También. Un poco cuéntanos cómo es tu día a día ahora, después del fútbol de élite, que fuiste futbolista de élite, fuiste profesional en segunda división, entrenabas todos los días, te ganabas la vida con el fútbol. Hoy en día en la federación... Pues mira, el día a día es de mucho trabajo, de mucho ver partidos, de muchos informes, de muchas llamadas, de muchos viajes. Al final es una cosa que me apasiona, que me gusta, la que estoy disfrutando. Y nada, lo único que quiero es que ver la Federación de Fútbol crecer, ver que intentar sacar los máximos futbolistas posibles que puedan llegar a vivir su sueño, que es el fútbol. Y como te digo, trabajar, ver partidos. Después estoy con el tema de scouting de la española, que también hay muchísimo trabajo detrás. Son un montón de futbolistas. Son muchas categorías, de 14 de toda España, en las que tenemos que ver muchos vídeos, muchos partidos, hacer informes. Y como te digo, mucho trabajo, pero a su vez, la verdad que súper agradecido, porque la verdad que es una cosa que a mí me gusta, que controlo. Y nada, intentar crecer como aquí, que la federación crezca, que ya llevo ya 4 años y medio. 4 añitos ya. Y también con la española igual, ¿no? Intentar aportar mi granito de arena para que cada vez salgan más jugadores de más nivel, tanto aquí como la española. Y como te digo, aquí hay mucho trabajo, aquí estamos todo el día, porque también estoy metido con la dirección deportiva de la femenina, llevo 4 años, soy la masculina, la femenina, fútbol playa, entonces son... ¿También? Sí. Son un montón de cosas que aquí no paran, entonces tienes que estar todos los fines de semana viendo partidos de aquí, viajando. ¿Cuántas horas de fútbol puedes ver? Sí, muchísimas horas. Madre mía. Igual que por las noches también, viendo muchos partidos, muchos vídeos, para mandar informes. Viajando mucho, porque tengo que viajar tanto con la selección, con cualquier selección, y también con lo de la española. O sea que la verdad que no me puedo quejar, mucho trabajo, pero haciendo lo que me gusta. ¿Cuánto talento hay en Canarias? Porque aquí hay bastante, ¿no? Sí, aquí hay mucho talento. Aquí siempre habrá talento. Aquí siempre habrá talento. Pues, el fútbol canario lo tiene ya de por sí. Es verdad que es verdad que ya el fútbol de talento de calle ya se ha perdido un poco. ¿Vale? Ya se ha perdido un poco porque ya la gente va a estar tirando más a entrenamientos personales, más entrenamientos físicos y tal, pero siempre hay ese futbolista de calidad que al final le hace un poquito más completo. Pero es verdad que el futbolista talentoso, como es el caso de Jonathan Viera, va a ser difícil que vuelva a salir. Futbolistas ya como Jonathan, de esto de calle, de talento, de genio, son futbolistas que va a ser muy difícil que vuelvan a salir. Van a salir muy buenos futbolistas, con calidad, con talento, pero no ese futbolista de calle, de genio que tú digas. Pero bueno, es verdad que aquí salen muy buenos futbolistas. Nos falta un poquito competir, ¿vale? Estamos aquí en un sitio donde competimos muy poco. Sí, porque al final futbolistas que tal, pues están siempre en los equipos como Las Palmas, Tenerife. Claro. Y al final se nota cuando compites con equipos cuando te enfrentas a otros equipos, ¿no? Al final el nivel de competitividad es bastante menor que los que están jugando en la península. Sí, ahí está un poquito más igualado. Y ahí compiten toda la semana, prácticamente toda la semana. Pero bueno, es verdad que futbolistas con talento y futbolistas tal van a seguir saliendo siempre. Respecto al fútbol femenino, que tenemos la final de la Copa de la Reina aquí
próximamente. También ahí también ves bastante talento, imagino. Y está creciendo, ¿no? Exponencialmente, porque se nota... Sí, nosotros primero de todo, hay que agradecer sobre todo al presidente de la federación, a Arencibia, que haya tenido la posibilidad de vivir un bonito histórico que hay en la final de la Copa del Rey, en mayo, ¿sabes? Yo creo que eso es muy difícil y la verdad que lo ha conseguido. Yo creo que ese día va a ser día especial. Espero y deseo que esté el campo lleno. Sí, y va a ser algo súper bonito, ¿no? Yo creo que sí. Va a ser algo súper bonito. Y después partiendo con el fútbol femenino, pues nada, sí es verdad que hemos crecido, los 4 años que llevo aquí, la verdad que a mí me encanta. Me encanta trabajar con las niñas, son súper receptivas para todo, ¿sabes? Son niñas que quieren aprender, y la verdad que en los años que llevamos aquí hemos hecho cosas bastante bonitas, ¿sabes? Aparte de la mejora de las niñas, hemos competido, que es lo que al final uno quería, ¿sabes? Canarias no estaba entre las candidatas a competir por ahí, y ahora te digo, en los últimos 4 años nos hemos metido en Final Four, entre los 4 mejores de España, hemos metido en fase de oro, te digo, hemos hecho cosas muy bonitas y cada vez salen más niñas. Sí, se nota la evolución. Sí, cada vez son más las niñas que juegan al fútbol, cada vez son las niñas que tienen la posibilidad de dar, y cada vez que, sobre todo, son niñas que la mayoría son las niñas que quieren mejorar y mejoran muy rápido. Y cada vez más niñas veo que quieren ser futbolistas, que antes no veías tantas. No, antes no. Ahora es verdad que todo el mundo... Se nota la influencia. Sí, ahora también tenemos el caso de Carolina, ¿verdad? Que ha estado con nosotros desde pequeñita y que está ahora que se está yendo con la española, fue al Mundial, ahora estuvo en el Tenerife, la fichó el Tenerife del Unión Viera, y ahora acaba fichado por el Barcelona. Sí, señor. Y una chica que ya se veía de pequeña que lo tenía claro, que quería ser jugadora, y lo tenía muy claro, y te digo, nos alegramos un montón, porque al final esto es un logro de todo, ¿sabes? Esto es un logro de todo. Y la verdad que encantado de que la niña pueda estar ahí, de que pueda vivir su sueño, primero de todo de verse internacional y también ahora de poder estar en un club como el Barcelona. ¿Crees que veremos algún día la final de Copa masculina también aquí, ¿no? En el estadio? Yo creo que sí, creo que sabiendo el presidente que tenemos y todo lo que se propone lo consigue, yo creo que más pronto que tarde. Bien. Seguramente podremos ver algo bonito por aquí. Estamos terminando el campus de José Ojeda, que lo hace todos los años, ¿no? Me parece. Ya tenemos fecha para el de 2026. Creo que era del 29 de junio, puede ser. Sí, ¿no? Del 29 de junio al 31 de julio. ¿Siempre invitas a alguien conocido? ¿Este año ya lo tienes? No, todavía no lo tienes. Siempre intentamos, siempre está Jonathan, que lleva íntimo amigo mío, lleva conmigo desde pequeño. Sí. Y nada. Lleva añitos ya yendo él, ¿no? Sí, siempre, todos los años, los 16 años, 15 años que llevo haciendo campus, pues siempre ha ido y hasta ahí con los chiquillos, más alguno que otro. Intentaremos que tengamos mucha amistad con Raúl Asensio, con todo, y de Las Palmas igual, ¿sabes? Palmas. Yo voy a dejar el enlace aquí en la entrevista por aquí abajo, porque se pueden inscribir, ¿no? Aquí. Sí. ¿La franja de edad era? De 4 a 15 años. De 4 a 15 años, vale, lo ponemos por ahí. Y la última pregunta, un poco los hobbies que tienes hoy en día, si haces deporte, ¿qué te gusta hacer en tu poco tiempo libre? Porque son días eso te iba a decir, el poco tiempo que tengo lo hago para ir al gimnasio, la verdad. Poco tiempo voy al gimnasio, un poquito de deporte y es verdad que... hablar con el niño, por decirlo el niño que estaba fuera. Ahí me gusta hacer boxeo. Me gusta el boxeo, me gusta tal, pero es verdad que llevo tiempo sin practicarlo. Cada vez que puedo voy al gimnasio. ¿Sí? El hobby que tengo es poder ir al gimnasio, hacer algo de deporte y esa es... Me gusta mucho el pádel. También. Me gustaba mucho el pádel, pero ya el tema de las lesiones y para aquí y para allá lo tuve que dejar. Pero nada, ahora te digo, me gusta el boxeo de siempre y me gusta ir al gimnasio cuando puedo.
Pues mira, tuvimos en el canal a Pedro Miranda. Que estuvo sí, es amigallo, Pedro Miranda, yo lo conozco hace un montón de años. Lo conozco hace un montón de años, fue un excelente boxeador, uno de los mejores. Yo tuve la oportunidad de conocerle aquí en la entrevista y uno de los mejores boxeadores me encantó. De España y que además suelo hablar mucho con él, de vez en cuando hablo con él y tal, creo que tiene un hijo jugando por ahí en el fútbol, sí, también estaba por ahí metido y tal, y me habló y tal, entonces te digo, un fenómeno. Y no sabía que te gustaba el boxeo, ¿no? Sí, me gusta. Qué bueno. Me gusta. Pues ya está, lo único que te voy a pedir es, luego, por último, un consejo a todos esos jóvenes como, bueno, eres captador, digamos, del talento y director deportivo de la federación, un consejo a todos esos chicos jóvenes y chicas jóvenes que quieren ser futbolista profesional y que pueden estar a lo mejor con dudas o atascados o... Hombre, primero de todo, lo que deberían de hacer es disfrutar de que tienen que hacer lo que a ellos les guste. Si les gusta el fútbol, tienen que disfrutarlo, ¿sabes? Tienen que disfrutar de lo que están haciendo y sobre todo que sean constantes. La constancia, porque habrá momentos en los que habrá años en los que no les saldrá un buen año, el entrenador no contará con ellos y tal, y mucha gente a partir de ahí pues o tira la toalla o deja el fútbol o se dedica a otro deporte y tal. Lesiones, ¿no? A veces te suelen lesiones, como te pasó. Sí, yo soy de los que piensa que todos tienen que disfrutar, tienen que ser constantes. Y nada, centrarse solo en aprender. Yo creo que la constancia es lo que te va a hacer que al final, a larga, acabes recogiendo los frutos. Yo creo que la constancia es la mejor, porque te digo, hay un montón de gente, o la mayoría, que tiene años buenos, después el año que tiene años malos, pues ya quieren dejarlo, o quieren tal, o piensan que no sirven para eso, o piensan que el entrenador lo amargó, que el entrenador no sé qué, y al final es buscar disculpas. Al final, sabiendo que si te dedicas a esto, tienes que saber que habrá años en los que vas a tener años buenos, años menos buenos, y es así. Los años menos buenos te tienen que servir de experiencia, ¿vale? Tienen que servir de experiencia para saber que lo has pasado mal y que tienes que volver otra vez a tal. Y al final, yo creo que al final, a la larga de tu carrera, acabas recogiendo los frutos. A ver, que es constante y el que sigue, trabaja, y yo creo que al final acaba recogiendo los frutos. Me resulta curioso, llevamos 8 episodios de la serie de la vida después del deporte de élite y todos coinciden en lo mismo, en la constancia, que hay que ser constante. Todos los que han llegado a la élite como tú han dicho lo mismo. Terminamos, vamos a firmar la camiseta, que hay todos los grandes y falta José Ojeda, por supuesto. Perfecto. Así que vamos a darle caña.